Tenemos actualizadas nuestras dos curvas diarias que estamos todos los días actualizando en función a la información más reciente. En la primera curva, que es la de color azul, que está hasta en la parte superior, están distribuidas estas 2.082.399 personas que en base al sistema oficial de notificación, que es el SISBER, se dan como casos estimados de COVID-19. Estamos hablando de casos que se estarían ya confirmando y que en base a la información que tenemos en el sistema, pues podríamos ya decir que tienen COVID-19, más allá de que estamos utilizando obviamente para el proceso de estimación porcentajes de positividad que estamos aplicando a las personas que todavía no tienen un resultado ya emitido o les falta terminar o completar el proceso de clasificación epidemiológica. De este gran grupo de personas, de más de 2.082.000, el 4%, es decir, 80.941, son las que han iniciado con signos y síntomas en las últimas 2 semanas, por lo cual conforman la epidemia activa. Y hemos visto cómo este porcentaje precisamente se ha estado moviendo para efectos del comportamiento epidémico en los últimos meses, justo entre un 4 y un 6%, algunas semanas llega a ser el 6%, esta semana está en un 4% y normalmente vemos que este porcentaje disminuye precisamente cuando empezamos a tener un comportamiento que, como vemos en las últimas 2 semanas, empieza a ser descendente en función a comportamiento de semanas previas. El domingo empezamos a graficar ya la semana 3 de 2021 y en esta semana 3 pues veíamos una reducción importante que inició en un momento en un 20%. Para efecto de la comparación entre estas 2 semanas, es decir, entre la 2 y la 3, es de un menos 17%, pero también podemos seguir notando que la semana previa, es decir, la semana entre la 1 y la 2, también presentó una disminución. Entonces, si vemos el punto más alto que alcanzó este nuevo segundo ACME, este nuevo segundo pico, precisamente llevamos para efectos de la semana 2 y la semana 3 una disminución acumulada desde el segundo pico del 20% para el día de hoy. Sabemos también que este porcentaje va a continuar actualizándose, moviéndose en los siguientes días. Estamos a mitad de semana y entonces todavía hay la posibilidad que al menos hasta el día sábado se mueva de manera importante. Sin embargo, este menos 17% ya eran varias semanas desde que inició la temporada invernal que no lo veíamos, que no lo teníamos con esta disminución. Entonces, esto nos habla al menos de que la tendencia definitivamente ha cambiado. Ya para esta segunda semana de descenso es una tendencia descendente. Sin embargo, pues es importante siempre recalcar de que este comportamiento se mantenga y que podamos en siguientes semanas todavía poder tener comportamientos descendentes, pues depende precisamente de la actividad epidémica en cada una de las 32 entidades federativas y por lo tanto depende obviamente de qué tanto se está presentando la movilidad en cada una de las localidades, de los municipios, de los estados que integran esta República Mexicana y cómo el virus está pudiendo todavía llegar a el grupo de personas susceptibles, obviamente contagiarlas y todavía producir la enfermedad que todos hemos visto. En la curva de color verde vemos también cómo a manera de un espejo se van también incrementando para efectos de las últimas semanas las personas que se han recuperado de la enfermedad. Para el corte del día de hoy son 1.450.237 y han representado un incremento entre la semana 2 y la semana 3 de un más 26%, que obviamente sigue el comportamiento que veíamos precisamente en las últimas semanas de diciembre para efecto de las personas que se estaban contagiando y que estaban expresando la enfermedad, y vemos siempre que llevan una imagen en espejo, lo que quiere decir que así como la gente también está enfermando, felizmente también un buen porcentaje de ellos se están recuperando.
Actualizamos igualmente sabiendo que COVID-19 puede causar enfermedad grave, que puede generar complicaciones, sobre todo en aquellas personas que tienen algunas comorbilidades ya bastante bien identificadas, como son la obesidad, el sobrepeso, como es la hipertensión y la diabetes, sobre todo cuando estas están descontroladas, es decir, no están bajo niveles óptimos a pesar de que la persona lleve un tratamiento, o más cuando no lo lleva, y lógicamente algunos otros también factores de riesgo que pueden estar presentes en las personas, y esto produce que el cuerpo no reaccione, el sistema inmunológico no tenga la misma actividad que podría tenerlo si una persona sana o una persona de menor edad, mayores de 60 años de edad. Precisamente es uno de los factores de riesgo que contribuye a incrementar la gravedad de la enfermedad, porque el sistema inmunológico ya no responde de la misma manera como responden grupos de menor edad. Entonces el virus tiene una evolución, digamos, un poco más libre, genera complicaciones sobre todo directas en el órgano blanco, que son los pulmones, pero también afectan a otros órganos en función de las complicaciones, y bueno, lamentablemente las personas pueden perder la vida por estas complicaciones. Y para el día de hoy tenemos ya un acumulado desde que inició la epidemia en México el año pasado, en el mes de febrero, de 161.240 personas que lamentablemente a causa de estas complicaciones pues fallecieron por la COVID-19. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Actualizamos la ocupación hospitalaria. En esta siempre hacemos el enfoque en lo que son las camas que nosotros denominamos IRA general. Son para pacientes graves, para personas que están presentando signos de alarma, ya datos primarios de complicaciones importantes, y que por lo tanto requieren ya de llevar un seguimiento y una atención más especializada, en este caso en hospitales, sobre todo obviamente para la implementación rápida de lo que es la oxigenoterapia y algún medicamento que pudiera contribuir a desinflamar sobre todo los pulmones, para efectos de que el intercambio gaseoso pueda continuarse llevando a cabo. Tenemos 9 entidades que están en el rango de más de un 70% de ocupación. De hecho, tenemos al estado de Nayarit, que tuvo un incremento en su ocupación y llega a este 70%, por lo tanto pasa del rango anterior al rango de más del 70%, y las demás entidades federativas se mantienen igual en relación a la ocupación que tenían el día de ayer. Nuevo León, Guanajuato, Guerrero con un 71 y 72% cada uno de ellos. De este lado Hidalgo con un 74, Morelos 76, Puebla con un 77, y el Estado de México y la Ciudad de México, que han estado siempre encabezando este listado de ocupación con un 82 y un 83%. Ahora, es importante en este punto también recalcar que si recordamos los niveles de ocupación que teníamos hace una semana para este rango, es decir, para los de más de 70% de ocupación, estas entidades estaban prácticamente bordeando el 90%, 89, 90, y estaban más o menos moviéndose en ese rango de ocupación. Y ahora, en ambos casos, 83 y 82, pues bueno, representa ya más bien una disminución, y se están más bien acercando a los niveles de ocupación de un 80% y alejándose del 90%. Y esto es obviamente congruente con lo que también se ha estado informando en los últimos días de esta disminución, todavía inicial, todavía no importante o de gran magnitud, pero sí al menos una estabilización y una disminución que se está observando en estas entidades en función de la demanda hospitalaria, es decir, las personas que están acudiendo a los hospitales para la atención. Y bueno, lo que esperamos es que en la medida que la curva de contagios, es decir, la carga de enfermedad, las personas que se están infectando y enfermando, continúe disminuyendo, esperando que esto pudiera ocurrir también en siguientes semanas, entonces también vemos como un efecto que normalmente dura o demora entre 2 y 3 semanas, que también disminuya la carga hospitalaria, y en esa misma temporalidad se pueda también esperar una disminución de la mortalidad. Pero reiteramos, esto es posible solo si
la disminución y las tendencias descendentes se lograran mantener en siguientes semanas. En el siguiente rango, que es entre 69 y 50, solo están 4 entidades federativas que para efecto del reporte del día de ayer no tuvieron variaciones, es decir, continúan manteniendo esta ocupación, que es Querétaro con el 58%, Michoacán con el 54%, Oaxaca y Veracruz con el 52%. Y la mayoría de las entidades federativas, 19 entidades para ser exacto, a las cuales el día de hoy se suma también Jalisco, que disminuyó ya esta carga hospitalaria de camas generales a un 49%, pues entonces integran este grupo que tienen más de la mitad de sus camas disponibles, de estas camas IRA general para pacientes graves, disponibles a nivel nacional. Para efectos precisamente del nivel nacional, se tienen 15.564 camas IRA general disponibles, teniendo solamente un 56% entonces de ocupación nacional. Si vemos la siguiente diapositiva, enfocamos la información ahora a las camas críticas, aquellas que tienen un ventilador, para efectos de los pacientes que así lo requieren, son los pacientes con las mayores complicaciones y donde ya se está presentando obviamente una falla pulmonar y deben de ser asistidos para poder mantener el intercambio gaseoso tan necesario que se produce. Aquí también tenemos ahora solo 2 entidades, habíamos estado teniendo por muchas semanas 3, son 2 las entidades que están por encima del 70%, Ciudad de México y Estado de México, aunque también recalcamos que ese 81 y ese 74% ha venido disminuyendo de los porcentajes de ocupación que para estas camas teníamos en semanas anteriores. 6 entidades entre el 69 y el 50%, ingresa precisamente Nuevo León, que continúa con su disminución de la ocupación, 67% ahora, y se suma Veracruz con un 51%, es decir, apenas está cruzando este 50% y por lo tanto integra al grupo y ahora son 6 entidades. Pero la gran mayoría de las entidades continúa con más de la mitad de sus camas IRA con ventilador disponibles, son 24 de ellas, e inclusive Oaxaca se suma a este grupo con una disminución que ahora está en 46% solo de ocupación, lo cual le deja todo el 54% restante como disponible. Entonces esto también continúa disminuyendo un punto porcentual de ayer para hoy para efectos de la ocupación nacional, y en todo el territorio tenemos 5.574 camas disponibles de esta categoría. Esa es la actualización de la estadística para esta noche.